Bienvenidos, este es el día número 71. Queremos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y cada vez nos encomendamos al Señor. Dice la misma palabra de Dios, que es el Señor el que da el querer y el obrar. Y también dice la palabra, el Señor que empezó esta obra buena, la lleve a feliz término. Por eso, confiando en la palabra divina, pedimos el auxilio del Espíritu Santo, para perseverar y para mejor amar y servir. Hoy tenemos textos del libro de los Números, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números, capítulo 7. Cuando Moisés terminó de erigir la morada, la ungió y la consagró junto con todo su mobiliario, y lo mismo hizo con el altar y sus utensilios. Y una vez que la ungió y la consagró, los jefes de Israel, los jefes de las familias patriarcales, los capitanes de las tribus, los encargados de supervisar el censo, se acercaron a presentar sus ofrendas delante del Señor, a saber, 6 carros de carga y 12 bueyes, un carro cada 2 jefes y un buey por cada uno. Al presentarlos ante la morada, el Señor dijo a Moisés, «Acéptales estas cosas para que sean usadas en el culto de la carpa del encuentro, y dáselas a los levitas de acuerdo con el servicio que presta cada uno». Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carros y 4 bueyes, como exigían los servicios que ellos prestaban, y a los meraritas 4 carros y 8 bueyes, como exigían los servicios que ellos prestaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los quejatitas, en cambio, no les dio nada, porque ellos se ocupaban de los objetos más santos y tenían que llevar su carga al hombro. Los jefes presentaron la ofrenda de la dedicación del altar cuando éste fue ungido. Y mientras iban presentando sus ofrendas ante el altar, el Señor dijo a Moisés, «Que cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda por la dedicación del altar». El que presentó su ofrenda el primer día fue Nachzón, hijo de Aminadab de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata que pesa 130 siclos, y en un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Nachzón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Gelón, jefe de la tribu de Zabulón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto,
un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año, para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El 4º día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El 5º día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El 6º día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El 7º día presentó su ofrenda Elisamá, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El 8º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Padasur, jefe de la tribu de Manasés. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Padasur. El 9º día presentó su ofrenda Abidán, hijo de Gedeón, jefe de la tribu de Benjamín. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión.
Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El 10º día presentó su ofrenda Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día presentó su ofrenda Ahirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos y un tazón de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente pesaba 130 siclos y cada tazón 70. Toda la plata de estos objetos sumaba en total 2.400 siclos en siclos del santuario. Las 12 navetas de oro llenas de incienso, a razón de 10 siclos del santuario por naveta, sumaban en total 120 siclos. Los animales presentados para los holocaustos fueron en total 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes, y los presentados para el sacrificio por el pecado fueron 12 chivos. Los animales ofrecidos por los sacrificios de comunión fueron en total 24 novillos, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar cuando fue ungido. Cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro para conversar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 73. Salmo de Asaf. Qué bueno es Dios para Israel, para los limpios de corazón. Pero casi se desvían mis pasos. Faltó poco para que diera un traspié, porque tuve envidia de los presuntuosos al ver la prosperidad de los malvados. Para ellos no hay sufrimientos, su cuerpo está sano y robusto, no comparten las penas de los hombres, ni son golpeados como los demás. Por eso el orgullo es su collar, y la violencia el manto que los cubre. La malicia se les sale por los poros, su corazón rebosa de malos propósitos, se burlan y hablan con maldad,
Desde lo alto amenazan con prepotencia, su boca se insolenta contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve hacia ellos y beben su agua a raudales. Ellos dicen, ¿acaso Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Así son esos malvados, y siempre tranquilos acrecientan sus riquezas. Entonces, ¿en vano mantuve puro mi corazón y lavé mis manos en señal de inocencia? Porque yo era golpeado todo el día, y cada mañana soportaba mi castigo. Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado el linaje de tus hijos. Yo reflexionaba tratando de entenderlo, pero me resultaba demasiado difícil, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin que les espera. Sí, tú los pones en un terreno resbaladizo y los precipitas en la ruina. Qué pronto quedan devastados y acaban consumidos por el horror. Son como un sueño al despertar, Señor. Al levantarte disipas hasta su imagen. Cuando se agriaba mi corazón y me torturaba mi interior, yo era un necio y no comprendía, era como un animal ante ti. Pero yo estoy siempre contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria. ¿A quién sino a ti tengo yo en el cielo? Si estoy contigo no deseo nada en la tierra. Aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia para siempre y la roca de mi corazón. Los que se apartan de ti terminan mal, tú destruyes a los que te son infieles. Mi dicha es estar cerca de Dios. Yo he puesto mi refugio en ti, Señor, para proclamar todas tus acciones. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículos del 1 al 23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión. Un día, cerca de las 3 de la tarde, vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios, y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó a 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, «Vamos, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió, «De ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro». La voz le habló de nuevo diciendo, «No consideres manchado lo que Dios purificó». Esto se repitió 3 veces, y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado».
Pedro bajó y se acercó a ellos diciendo: Yo soy el que ustedes buscan, ¿para qué vinieron? Ellos respondieron: El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirte a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje. Al día siguiente, se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.